Que los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 19 de enero y la palabra de hoy viene de Mateo capítulo 4, versículos 12 al 25. El título del devocional de hoy es La autoridad absoluta de Jesús y el verdadero discipulado. Vamos a ver entonces en el versículo 12 que Jesús principia su ministerio llamando a sus discípulos. Él venció toda la tentación y la prueba en el pasaje de ayer y empieza entonces con autoridad a llamar sus discípulos. Y los discípulos vemos se someten a la autoridad absoluta de Cristo Jesús en una obediencia incondicional. Empezamos en el versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Vemos entonces aquí cómo Mateo, escribiendo a lectores judíos, les muestra que Jesús es el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas, incluyendo una profecía muy importante que deben de entender los judíos, que Jesús no solamente vino para salvar a los judíos, Él vino como salvador de los gentiles también. Y es por eso que aquí empieza Mateo hablando de Jesús, que empieza su ministerio no en la capital judía, no en Jerusalén, no en Belén, sino que en el norte, en Galilea, y dice de los gentiles. Muy claramente en el versículo 15 dice tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces esta salvación viene no solamente a los judíos, sino que también a los gentiles. Y Jesús está cumpliendo estas profecías que encontramos en el libro de Isaías. Sigue en el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Las mismas palabras que Juan el Bautista, pero aquí Jesús está diciendo: yo soy el rey, el reino de los cielos se ha acercado, yo soy el rey, y mi autoridad absoluta entonces demanda que ustedes deben de cambiar su manera de pensar, su manera de vivir, que deben de bajarse del trono de sus vidas y darme a mí el lugar que yo merezco tener en sus vidas. Yo soy el rey. Yo debo tener autoridad si verdaderamente quieren entrar al reino de los cielos, porque van a entrar a otro reino. Van a someterse a la autoridad absoluta de otro rey que reina con justicia y amor, con rectitud. Dice en el versículo 18: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y esto lo vimos en la prédica del día domingo, ¿no? Que Jesús empieza a llamar a sus discípulos, y uno quizá pensaría que Jesús empezaría con los más educados, los más poderosos, personas que verdaderamente pueden trabajar bien. Pero aquí vemos cómo Jesús en su sabiduría infinita escoge a hombres humildes, a pescadores. Dice: y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Qué invitación de parte de Jesús, un llamamiento a hacer algo diferente, a invertir la vida de uno en no preocuparse solamente por lo material, por pescar pececitos, sino que entregar la vida de uno para ser seguidores de Cristo Jesús, discípulos, pescar hombres, invertir en la eternidad. Sigue en el versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes,
le siguieron al instante, inmediatamente. Vemos la autoridad de la palabra de Jesús, la misma palabra que creó el universo entero, con los mares ni el sol puede decir no. Esa misma palabra les habló y ese llamamiento fue eficaz para hacer algo en los corazones de estos pescadores. Dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y también a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Vemos una vez más la autoridad absoluta de Jesús, que también puede sanar enfermedades. Las enfermedades, los demonios, se someten también a la autoridad divina absoluta de Cristo Jesús. Y sigue en el versículo 25. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, que queda en el noreste, de Jerusalén, que queda en el sur, de Judea, y del otro lado del Jordán, que queda al este de lo que es Jerusalén y de Judea. Entonces, de las cuatro esquinas de Israel, se levantaron discípulos para seguirle a Cristo Jesús. Él tiene autoridad sobre toda la nación, sobre todo el mundo, sobre todo el universo. Vemos en Mateo 10, por ejemplo, 34 al 39, dice la palabra de Dios así. Eso es Mateo 10, 34 al 39. Jesús causa la división. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Por qué? Porque el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Jesús viene con autoridad absoluta para llamarnos al verdadero discipulado que está dispuesto a someterse a Jesús en todo, a dejar las alianzas más cercanas, a romper con las cosas que uno más ama para poder darle el primer lugar a Cristo Jesús. Hermanos, hermanas, preguntémonos en esta mañana si somos verdaderos discípulos de Jesús. Si nuestra obediencia a Él y a su palabra es incondicional, inmediata y radical. O ponemos excusas y pretextos, pero es que Jesús, permítame tener mi relación primero. Permítame ahorrar más dinero antes de seguirte a ti. Permítame a criar bien a mis hijos antes de tomar en serio mi relación contigo. Jesús nos llama con su palabra autoritaria. Él nos llama con la misma palabra que creó el mundo entero. ¿Cómo vamos a responder a Jesús? ¿Nos vamos a someter a su soberanía, a su poder? ¿O vamos a rechazarlo? Vamos a decir, no, yo sé mejor que tío Cristo Jesús. Yo sé cómo vivir mi vida. Yo sé lo que yo quiero. Hermanos, hermanas, empecemos el día orando, pidiéndole a Dios, quiero someterme a Jesús cada día de mi vida. Quiero escuchar su voz. Quiero ceder el primer lugar de mi vida a Cristo y ser así un verdadero discípulo, como lo fueron los primeros pescadores, como han sido los verdaderos discípulos en toda la historia cristiana. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy.
y estaremos viéndonos hoy en la tarde a las 7:30 para el culto presencial. Dios los bendiga.